Muy buenas. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en la guía de la fase 2 de Machine Learning. La idea es dar una especie de mapa, un enfoque conceptual para que sea mucho más sencillo coger esos datos y, al final, convertirlos en decisiones que tengan sentido. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Al final, esto no va solo de tirar líneas de código, va de entender de verdad cómo pasamos de una tabla llena de números a una predicción, a una clasificación que sirva para algo en el mundo real. Ahí, justo ahí, es donde está la magia de todo esto. Este es el plan de vuelo que vamos a seguir. Primero, entenderemos bien el reto. Después, nos pondremos el traje de detective para explorar los datos. Luego construiremos los modelos, tanto de regresión como de clasificación. Y terminaremos con lo más importante: cómo saber si lo que hemos hecho funciona bien. Venga, pues empezamos por el principio. Hay que ver esta guía no como una lista de deberes, sino como lo que es, una simulación de un proyecto real de ciencia de datos, de principio a fin, un auténtico desafío. O sea que el reto no es pequeño, ¿eh? Tenemos dos problemas distintos. Uno es predecir un número, el otro es decidir una categoría. Para cada uno hay que preparar los datos, que es un mundo en sí mismo, y luego construir y entrenar 4 modelos, 8 en total. Pero ojo, la clave no es solo construirlos, es evaluarlos y compararlos para decidir cuál es el mejor, porque el objetivo final siempre es el mismo: tomar una decisión con fundamento. Y ahora vamos a lo que son de verdad los cimientos de la casa. Mucha gente se obsesiona con los algoritmos, con los modelos, pero la cruda realidad es que un modelo es tan bueno como los datos que le das. Si le metemos basura, lo que sale es, pues eso, basura. Y a ver, ¿por qué tanta insistencia con esto? Pues porque es de sentido común, ¿verdad? Es como intentar construir un edificio sin estudiar el terreno. Te arriesgas a que todo se venga abajo. Lanzarse a modelar sin entender los datos es la receta perfecta para obtener resultados que no sirven para nada, o peor aún, que llevan a conclusiones equivocadas. Aquí es donde nos ponemos la gabardina y sacamos la lupa. Los primeros ejercicios de la guía nos piden justo esto. Hay que entender qué significan los datos, identificar a la protagonista, nuestra variable objetivo, y a las secundarias, las predictoras. Y sobre todo, buscar problemas, datos que faltan, valores rarísimos que lo distorsionan todo. Y empezar a visualizar, hacer gráficos para ver las relaciones. Quedaos con esta idea, porque es clave. Cada hora que se invierte en esta fase son 10 horas de problemas que nos ahorramos luego. Esto de verdad es lo que marca la diferencia entre un trabajo de aficionado y un proyecto de ingeniería de datos serio. Vale, datos listos. Empezamos a construir. El primer tipo de problema es la regresión. Y la pregunta que intenta contestar es siempre una de cantidad. ¿Cuánto va a costar este piso? ¿Cuántas ventas tendremos el mes que viene? ¿Qué temperatura hará mañana? La definición formal habla de resultado numérico continuo, que suena un poco rimbombante, pero no es más que eso. Predecir un número que puede tener decimales, que se mueve en una escala, como el precio de algo o los niveles de colesterol, que es uno de los ejemplos que se proponen. La guía pide probar 4 herramientas. Empezamos con la regresión lineal, el clásico de los clásicos. Pero luego la cosa se pone interesante con Rich y Lasso. Piensen en ellos como una regresión lineal con mejoras, diseñados para evitar que el modelo se aprenda de memoria los datos en lugar de entenderlos. Y para rematar, un árbol de decisión, que funciona de una forma completamente diferente, haciendo preguntas de sí o no para llegar a un resultado. Bien, dejamos de lado el predecir cuánto para pasar a predecir qué. Cambiamos de tercio. Ahora no buscamos un número, buscamos una etiqueta, una categoría. Aquí el juego es otro. La pregunta es, ¿este correo es spam o no lo es? ¿Este cliente va a comprar o no? ¿El paciente tiene la enfermedad X o no la tiene? Las respuestas son un conjunto cerrado de opciones, no una escala de números. Y de nuevo, tenemos 4 armas para elegir. La regresión logística, que aunque se llame regresión, es para clasificar, ojo con eso. Repetimos con el árbol de decisión, que es súper versátil. Luego está el KNN, que se basa en el principio de dime con quién andas y te diré quién eres. Y finalmente, el perceptrón, que parece simple, pero es el abuelo de toda la inteligencia artificial moderna, la semilla de las redes neuronales. Y aquí atención, porque esto es uno de los conceptos más importantes de todo el Machine Learning, el Train Test Split. La idea es simple pero potentísima. Partimos los datos en dos: un trozo grande para entrenar al modelo para que aprenda y un trozo más pequeño que guardamos bajo llave para hacerle un examen final con datos que no ha visto nunca. Así nos aseguramos de que no ha hecho trampas memorizando. Y un detallito importante, la guía pide divisiones un poco distintas para cada caso, 75-25 y 70-30, así que mucho ojo con eso. Y llegamos al momento de la verdad. Hemos construido 8 competidores, 8 modelos. Ahora toca ver quién gana. Pero, ¿cómo lo medimos? Necesitamos un marcador objetivo. Y para eso están las métricas.
Para la regresión, la cosa es bastante intuitiva. Si el modelo tenía que predecir 100 y predijo 105, se ha equivocado por 5. La idea de las métricas de regresión es medir de media cómo de grandes son esos errores. La guía nos pide rellenar esta tabla con siglas como MSE, MAE o RMS. Todas miden el error, pero con matices. El MSE, por ejemplo, al elevar los errores al cuadrado, castiga muchísimo las equivocaciones garrafales. El RMS es genial porque nos da el error en las mismas unidades que estamos midiendo. Por ejemplo, en euros, si predecíamos un precio. La regla de oro. Para estas tres, cuanto más cerca de cero, mucho mejor. Y luego está el famoso R cuadrado. Este es diferente, no mide el error, mide el poder explicativo del modelo. Es como un porcentaje. Un R cuadrado de 0,85 te dice que tu modelo es capaz de explicar el 85% de lo que está pasando en los datos. Es una pasada. Y aquí, al revés que con el error, cuanto más cerca de 1, mejor. Ahora, al pasar a la clasificación, la cosa se pone más sutil. Aquí no vale solo con decir ha acertado el 80% de las veces, porque la pregunta clave es ¿y en qué se ha equivocado? ¿Y cuánto nos cuesta ese error? Aquí el contexto lo es todo. Esta es la tabla que hay que rellenar. El accuracy, la exactitud, es lo más simple, porcentaje de aciertos totales. Pero a menudo es una métrica un poco tramposa. Por eso, para un análisis de verdad profesional, hay que mirar la precisión, el recall y el F1 score. A ver si esto lo aclara. La precisión responde a cuando el modelo dice positivo, ¿nos podemos fiar? Es la calidad de sus aciertos. En cambio, el recall, que también se llama sensibilidad, responde a de todos los positivos que había, de verdad, ¿cuántos ha sido capaz de encontrar el modelo? Es la cantidad, que no se le escape ninguno. Y este ejemplo es perfecto. En un diagnóstico de cáncer, ¿qué es peor? ¿Decirle a alguien sano que podría tener algo y que se haga más pruebas, un falso positivo? ¿O decirle a alguien enfermo que está perfectamente y que se vaya a casa, un falso negativo? Es obvio, ¿no? Lo segundo es terrible. En ese caso, el recall es el rey. Queremos encontrarlos a todos, aunque haya alguna falsa alarma por el camino. Y para terminar, una reflexión. ¿Un modelo con unas métricas espectaculares es siempre la mejor opción? Pues no necesariamente. Las métricas son una guía, pero son solo una parte de la historia. A lo mejor ese modelo es una caja negra que nadie entiende, o es lentísimo, o necesita un superordenador para funcionar. A veces, un modelo un poquito peor en los números, pero que es más simple, rápido y transparente, es la decisión de ingeniería correcta. La decisión final siempre combina los datos con el sentido común.